interesante, pero no tan gordo para leer, muy pocas páginas, pero muy intenso para leer. Contenido es muy intenso y es por nuestro activista y escritor, señor Tenzin Tsundue, que lleva cinta roja siempre, aunque duerme con cinta roja. Muy conocido mundialmente de lucha sobre el Tíbet. Así, Tenzin Tsundue vive en Dharamsala. Nació en India desde pequeño. Entonces él, su compromiso desde pequeño es para luchar contra el Tíbet, pedir al mundo la libertad y defensa del pueblo Tíbet, su cultura, su filosofía, su identidad. Por lo tanto, Tenzin Tsundue, primera vez que visitó desde India al Barcelona, primera vez. Él visitó muchos países antes, en América, en Europa, y esta vez, principio de este mes, él está oficialmente invitado, un tipo de conferenciantes al Ginebra Summit sobre defensa de pueblos, derechos humanos. Y Tenzin Tsundue habló en ONU y después él visitó a Noruega, Suecia y Dinamarca y vino aquí a Barcelona. Y mañana se va a Praga, Czech Republic. Por lo tanto, es gran suerte para nosotros poder invitar en Barcelona, en Casa del Tíbet. Y ayer, comunidad tibetana, él habló sobre la situación del Tíbet en general y también su lucha contra el gobierno chino. Y después, hoy, él ha escrito 4 libros, en realidad. Él es poeta también, escribiendo poesía. Y de KORA, relatos y poemas diferentes, muy bonito, ¿sí? Y después, librito, nuestro amigo Alex, él encargó para publicar este libro. Voy a pasar a él después, ¿no? Entonces, él publicó este libro en castellano y después repartiendo, vendiendo poco a poco, porque Tenzin Tsundue no tiene ni negocio, no tiene, ingreso en general. Él vive en India solo luchando para el Tíbet, para, libertad para el pueblo tibetano. Y después, él vive más simple que un monje. ¿Sí? Nosotros tenemos un montón de cosas. Regalos y de compra, cosas tal. Pero él, ayer mismo, explica a los tibetanos, dice que él tenía un par de camisas y 2 camisetas y después 2 pantalones, un zapato que siempre oportuno, un zapato lleva 4 años sin cambiar, ¿sabes? En el caso, él no necesita más. Él dice, tener menos es más contento, más satisfacción, menos preocupaciones. Es la verdad, ¿no? Tener más, tener mucho es también. Cuando ya se nota, cuando traslada, cambia nuestros pisos, tanto sufrimiento, tantas cosas, ¿no? Así que Tenzin Tsundue, él lleva el conocido como cinta roja en su frente y moviendo aquí y allá. Y hace unos meses él hecho desde Ladakh hasta Arunachal Pradesh, Himalayas, pasando pueblo por pueblo y hablando con los pueblos
y también explicando la situación real y conexiones del Tíbet con países himalaicos. Y después, nada, no voy a pasar esto y hoy primero va a pasar a Alex. Él va a explicar por qué sus contactos con Tenzin Tsundue, personalmente, ellos conocido en Dharamsala, y después manteniendo amistad, y después él decidió publicar este libro, traducir y publicar. Después vamos a inaugurar oficialmente este librito, ¿vale? Voy a pasar a Alex, nuestro amigo, por favor. ¿Sí? A ver, sí. Muevo el micro para aquí, se oye bien, ¿verdad? Sí. Bien, explico brevemente, porque sí que no sabía quién habéis venido a escuchar. Tiene puntos interesantes la historia. Hice un documental del tema de la justicia española, del caso que se está juzgando en la audiencia penal del genocidio tibetano. Eso me llevó a viajar a Dharamsala, donde durante un mes estuve intentando conseguir entrevistas y no conseguía nada, hasta que Tsundue me lo puso verdaderamente difícil, pero me dio la primera entrevista y le estoy muy agradecido por ello. A partir de ahí, bueno, pues entré en contacto más de cerca con la comunidad exiliada tibetana que está en Magleotganj, en Dharamsala. Y bien, entonces en uno de estos viajes, no fue años más tarde, visitándole, cenando en casa de unos amigos, me explicó que KORA, el mítico libro que todos los mochileros que hemos parado por Dharamsala hemos comprado para leer, porque es una perla, ¿no? Una joya. Me explicó que había estado traducido. Le habían traducido unas chicas, ¿sí? Bueno, concretamente Iciar lo había traducido al castellano y lo tenía allí, pero no podía editarlo, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que se ha traducido a varios idiomas y la intención era seguir expandiéndolo, ¿no? Pensar que Tsundue tiene un compromiso eterno con la causa tibetana y todas estas cosas que ha ido dejando, ¿no? Desprendiéndose de ellas es para justamente que no le comprometan en su causa. Entonces resulta que está muy interesado en editar el libro en castellano. Entonces Iciar Cutillas Hernández, Cutillas Pérez había traducido ya el libro al castellano, ¿sí? Y justamente pues quedaba hacer una revisión, pidió para la revisión ayuda a Susana Hernández Sánchez y a Taide Bautista, que es una escritora mexicana, una escritora mexicana. El libro estaba revisado, aquí contactamos con Joan Riera, de Edicions Els Llums, también para que nos echase un cable, y fue fantástico. Al llevarle el libro solo os diré que se quedó maravillado. No sabía que le iba a presentar y dijo, pero esto es una pequeña joya. Desde entonces sigue todavía enamorado del libro. El otro día le conocí por fin personalmente y quedó fascinado. Y bueno, pues el resto fue para editar el libro y traerlo aquí. Intentamos traerlo antes del COVID, nos pilló todo el tema del COVID ya por medio, o sea que lo tuvimos que descartar, y afortunadamente en su viaje por Europa me dijo, vengo a Barcelona y hacemos un evento sobre KORA, y le dije, pues fantástico, y aquí estamos. Entonces, simplemente deciros que ahora le paso la palabra, se explicará sobre KORA, su experiencia personal, y quiere leer 3 poemas que él mismo ha seleccionado. Tenemos a Nacho Barrao y Salguero que nos los leerán en castellano. Primero los leerán en inglés y luego saldrá Nacho a leerlos a recitarlos en castellano. Bueno, muchas gracias. Ok. Antes de leer el poemas, tenemos que inaugurar simbólicamente el libro, ¿sabes? Alguien ya tiene, alguien todavía no tiene, así que primero vamos a opening of the book of Tenzin Tsundue, KORA. So,
Please, yeah. Ajá. Bueno, ya. Ajá. Así ya, vosotros tenéis que... Ok. El libro no pesa casi nada, pero el contenido seguro pesará algo. ¿Sí? Vale, gracias. Ah, ya está. 你几小了？这是的那个那得听俺做的这个别的我们这地这个地方了，你那个里看了看咱们这边像咱们那个他们他妈那让是南库咱们这趟这是学艺。And then firstly, so I was just greeting the Tibetans who have come here today, and I'm sure all of you understand English, but at the same time, I'll try to speak slowly and not use too difficult words, which I myself do not know anyway. The whole idea of a book writing, these are two different things. What is a book and what is writing? I started writing, never planned to do a book. I started writing in Bombay when I was a university student. I started to write because there were many things as a Tibetan I wanted to say. Because for a very long time, the Western countries in the West writers, they always wrote about Tibet. And there were many things I felt were not correct, or that there was a Tibetan opinion that needed to come out. Okay. Perdón, es que si no, no lo retendré. Primero de todo he dicho unas palabras en tibetano de agradecimiento para... But do they really need a translation? If I speak slowly, does it okay? Sound okay? Do you need translation? Yeah. Okay, then I can speak faster and then he can do more translation. Yeah? Okay, yeah. Okay. Sí, es una acción. Primero, a dar unas palabras de agradecimiento para aquellos tibetanos que están aquí. Luego ha entrado en el tema diciendo que él diferencia entre dos cosas. Una cosa son los poemas, el libro, la escritura, digamos, y la otra la escritura. ¿Vale? Los poemas y la escritura. Dice que cuando comenzó a escribir, él no sabía que iba realmente a escribir un libro. Simplemente tenía cosas que quería decir, cosas que no le parecían en relación con la causa tibetana, que no le parecían correctas o que él quería expresar su opinión sobre ello. So I'm going to speak faster now. So the main reason why I'm writing is all the time that there is a Tibetan opinion that needed to come out, and I kept writing articles to argue how the other communities looked at the Tibet issue and how the Tibetans looked at it from a very different point of view, and especially being a victim not only of China's occupation of Tibet, but also because of Western apathy and the West, how they continue to take advantage of the China's dictatorship in Tibet, and how West continue to trade with China, and in the process we lost and we suffered so much. Me lo está poniendo difícil. A ver. Quería escribir, comenzó escribiendo artículos. En esos artículos él expresaba la opinión que según él, bueno, que tenía que ser dada, que quería transmitir no solo a otras comunidades, también a Occidente, puesto que, bueno, por la relación de Occidente con China y cómo estaban ignorando, ¿no?, todo aquello que estaba sucediendo por detrás. When I was little, as a schoolboy, my first education as a Tibetan refugee was this, that I was born in India, but I was not Indian, that we are Tibetans, we had lost the independence of our country, and that we were living in India at India's sympathy. And that was shattering for me as a little boy growing up, having the first identity as a Tibetan.
Bueno, de niño dice que una de las cosas que más le concernían en aquel momento era como él, habiendo nacido en India, no era ciudadano indio y era tibetano, ¿no? Lo que se está dando a entender es cómo lo vive un exiliado tibetano en India. So as a schoolboy, when I say schoolboy, I was talking about 4th standard, class 4. I must have been 9 or 10 years old. And when I first understood this, and then I was in the next standard, when I was in 5th standard, class 5, I made a promise to myself that when I grow up, I'm going to be working for the independence of Tibet. When I grow up, I will not work for money or wealth or power or position or lot of clothes or big house or car or my own private family. I made a promise to myself, I took a pledge that when I grow up, I will work for the independence of Tibet. Dice que a los 8 o 9 años se hizo una promesa a sí mismo, se prometió que para él mismo iba a trabajar por la causa de Tibet, por la independencia de Tibet y prescindir de todas aquellas otras cosas, ¿no? Como un coche, una familia. So from the elder generation Tibetans, I understood how much they suffered under the Chinese occupation. There were older generation Tibetans who had seen Tibetans being literally shot to death in front of their own eyes, and some of them had to escape and come to India as refugees, and most of them were road construction laborers. My parents were road construction laborers in North India, and I was born in a tent on the roadside. Dice que aquello que le fue transmitido por los mayores, ¿no? Fue aquella situación que tuvieron que vivir, en la que incluso presenciaron cómo dispararon a gente delante de ellos, todo el exilio que tuvieron que vivir, tuvieron que llegar a India, donde trabajaron como constructores de carreteras, como constructores en la construcción de carreteras, imaginaos sobre todo las carreteras de Manalios, ya estamos hablando de 2.000, 3.000 metros, de hecho es la carretera más alta del planeta. Entonces creo que sube hasta unos, no sé si 5.000 metros. Y no era una vida sencilla. Y nació en una tienda de campaña justo al lado de la carretera. So as a little boy, I kept on asking, what can I do for Tibet? I knew that Tibetans inside Tibet were suffering. We were ourselves in India, we were restarting a new life in a new country. We were ourselves lost and confused. And there was a time when India supported us with refugee camps, Tibetan schools, and with the leadership of His Holiness the Dalai Lama, we found some hope that one day we will be able to go back to our country. But still, the question that I kept on asking myself was, what can I do as a schoolboy? Dice que de niño pequeño pensaba, ¿qué puedo hacer yo? Dice, los tibetanos en Tíbet sufren y ellos en India, bueno, estaban perdidos y confusos, ¿no? En varios aspectos, ¿no? También el tema de la identidad. Dice que, bueno, empezaron a organizarse, sobre todo con el lideraje de su santidad Dalai Lama, que les dio esperanza. Entonces pensaron que realmente podrían volver a Tibet, pero su cuestión era, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a contribuir? So it was said in the school that the world didn't know about Tibet. And if the world knew about Tibet, they would support us. So if I felt if the target was the international community, if this is what we have to do, then I thought I should volunteer to do that. And to do that was to educate myself in English language, to be speaking and writing. And therefore I said to myself that I'm going to be a writer for Tibet. Dice que en el colegio, fue al colegio y le dijeron que si Occidente supiese de Tibet, que les ayudarían. El problema era que no sabían de Tibet.
Entonces, él en aquel momento se ofreció voluntario y dijo, esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Para ello voy a estudiar inglés, voy a aprender a hablar inglés y a escribir en inglés para dar a entender al resto del país lo que está pasando o lo que ha pasado. So, throughout my school life, college and university, I kept on really working hard on my language and the capacity to write. And when I was in Bombay University, that was the time when I started to write one of my first poems among my classmates. And I was the only Tibetan student on the university campus. And we used to share poetry, and that's how I started to write. Share poetry. Poetry Ujú. among classmates. Dice que fue durante su vida de estudiante, tanto en los cursos inferiores como ya en la universidad, trabajó muy duro por ello, para aprender a escribir, y que fue en la Universidad de Mumbai donde empezó a escribir, donde empezaron a compartir poesía con el resto de estudiantes. Él allí era el único tibetano. I was fortunate that at the time some of the biggest names in Indian writing in English were alive. There were, people who were considered teachers or father of Indian writing in English, like Nissim Ezekiel, Dom Moraes, Arun Kolatkar, Adil Chasavala. Some of the biggest writers were alive, and because I was in Bombay, I was able to contact them, meet them, show them some of my scribblings. So it was great inspiration, at the same time really meaningful conversation with them to see the translation of your abstract mind into literal words. Dice que en aquel momento dio la casualidad, en aquel momento lo que estaba sucediendo es que los más grandes escritores de India en lengua inglesa, pensé que allí escriben en diferentes idiomas, estaban en aquel entonces allí, que él tuvo la oportunidad de estar con ellos, pero también que fueron una gran inspiración para él. The last thing you said, sorry, abstract. I was saying the abstract mind concept into words, writing words. Vale. Y cómo traducir la mente abstracta a palabras concretas, que eso fue el gran aprendizaje. So you see, with common people who do not write poetry, usually we all have amazing imagination, but we are not equipped with enough words to write it effectively. And this is what the writers do, translating the idea, the imagination, into words. So a poet or a writer is a translator first. Dice que la gente normal, la gente de la calle tiene mucha imaginación, pero no suficientes palabras para escribir de manera eficiente. Y que esta es la gracia, el que de un poeta, y es que puede traducirse, ¿no?, su pensamiento a las palabras. Compared to other writers, poets have an extra edge. They are not just translating what they have in their mind and writing. Poets have created a language of imagination, that they do not write just what they see, what they do not see, what is not here, what has not been imagined is what the poets create. So therefore, the gift of poets' imagination is the true gift the world has never seen. And this is why poets are loved and respected around the world. Dice que los poetas, a diferencia del resto de escritores, dice, han creado un lugar en la imaginación, pero también han creado lo que no existe, lo que no está todavía imaginado, lo que no hay. Y esto es su gran aportación, su gran regalo. What poetry does to humanity, I believe that poetry is the most powerful agent of change.
Dictators think that by threat they can change people's mind. Politicians make false promise to change people's mind. Businessmen, corporate companies try to lure people to buy this and buy that, and in the process trying to change people's mind. But these are all temporary changes of mind. It is the poets who can change people's mind in the most peaceful, effective manner. And I'll tell you how. Dice que la poesía, en su opinión, es el agente más importante de cambio que hay. Dice, los dictadores intentan cambiar la mente de la gente a través de las amenazas. Los políticos intentan, a través de promesas falsas, hacernos cambiar de mente. Incluso las corporaciones, aquellas empresas, nos intentan hacer cambiar a través de las compras, ¿no? Pero eso dice que son cambios transitorios. Dice que el verdadero agente de cambio, en su opinión, es la poesía. Un cambio permanente. My mantra for poetry is this, that poetry touches the heart and changes the mind. And this is my mantra. Poetry touches the heart and changes the mind. And when poetry touches the heart, changes your mind, the poet doesn't have to be with you. You can quietly read a poem and you are changed forever, and you yourself do not know how your mind has been changed. And this is the beauty of how poetry brings about change in your life. Dice que su mantra es que la poesía toca el corazón y cambia la mente, ¿no? Lo ha repetido otra vez, dice, toca el corazón y cambia la mente. Y cuando eso pasa, no tiene por qué estar contigo el poeta. Simplemente no sabes ni cómo ha sucedido, pero eso ha pasado. This is Barcelona. When I first wrote poems in English, I was wondering, what does it mean to me and to my audience, to my readers? But what it immediately meant to me was this became a livelihood for me personally. I wrote 122 poems in a long period of time. And out of that, I put together 22 poems into a book form. And in order to publish the book, I didn't have money in Bombay. So I asked my classmates, Indian classmates, give me some money. So I collected a little bit of money from all my classmates. I made 22,000 rupees. I don't know how much it means in euros. But that money I put in to publish first book that I've written. I published 1,000 copies and I sold all of them. Que cuando escribió poemas por primera vez pensó, ¿qué significa esto para mí y mi audiencia? Y entonces le llevó tiempo, pero llegó a escribir 122 poemas, de los cuales seleccionó 22 para dar forma a un libro. Como no tenía ningún dinero, fue pidiendo dinero a sus colegas de clase, a sus compañeros de clase, y consiguió recaudar 22.000 rupias. Esto al cambio, a grandes cálculos rápidamente, creo que cae por unos 250 euros, a cambio actual. Y dice que con eso consiguió imprimir 1.000 copias. Y tal cual las imprimió, enseguida las vendió. At the time, as a university student, I didn't have a place to stay. And I didn't have scholarship also. So with that money, I was able to feed myself and pay for my university fees. And also I was able to pay back my friends
from whom I had taken loans. Dice que en aquel momento no tenía ningún sitio para vivir ni tampoco tenía beca. Entonces utilizó el dinero para comer, para pagarse la comida, para pagarse la matrícula a la universidad y una vez vendido también para devolver el dinero a estos colegas. It sounds like a lot of struggle, but for me this was the most beautiful, natural way of life for a student, a life of adventure, a life of romance, and life of poetry. Sí, dice que parece como un struggle, como como una gran lucha, como si fuera todo unos problemas, pero para él lo vive de manera bonita, lo vio todo bonito, lo vio natural, lo vio como una aventura, un romance y lo vio como poesía. There were times when I didn't have enough money, so I used to survive on one samosa and one chai. We say cutting chai. I literally survived just on one samosa and cutting chai for a day, and there was all the food I could afford. But I continued to go to university and continued to write poetry. Perhaps that's the kind of romantic idealism that I would wish as a poet. Perhaps I enjoy such hardships also. Bueno, dice que en aquel momento pues no tenía dinero y sobrevivía a base de una samosa y un cutting chai. Un cutting chai es como en Mumbai piden cuando uno no puede pagarse un chai entero, un té entero, la mitad de un chai, ¿no? O sea, la mitad de un té al día. Cortado. Es una palabra que le ha hecho mucha gracia. Dice que era todo lo que podía permitirse, pero bueno, que incluso que era romántico y idealista, ¿no? La situación. So this is how I started, and KORA, this is second book of poems, and this came about after some years of writing. I continue to write once in a while some poems, some essays. Some of the essays have been published in Indian newspapers, magazines, and over some time I bring them together, then publish this book. This book was first published in 2002, and the English version has now seen 14 editions. So it has been printed again. The name is KORA, which means circle. So in Tibetan, we say, "Theb di kora gyapche degdus, theb nim kora and yangsi kora gyaro, kora gyapche degdus." So KORA is actually circle or circumambulation when you go around the temple, and because this has been printed again and again in the same circle, so it fits the name KORA itself. Bueno, dice que así es como comenzó. Dice que KORA es su segundo libro, que él va escribiendo y ha ido escribiendo de vez en cuando, a veces publicando en algún diario o en otra publicación en India. Y bueno, a medida que ha ido escribiendo, ha ido compilándolos. KORA fue publicado en el 2002 y desde entonces en su versión en inglés ha sido reeditado 14 veces. Ha sido editado 14 veces, o sea que más de 14.000 copias ha vendido. Dice que significa círculo, circunvalación. Lo que ha dicho en tibetano lo sabéis vosotros, yo no. So in India, I travel so much. I travel to different schools, colleges, universities, talk about Tibet, give lectures, and sell this in the process. I usually carry 200 copies with me all the time and sell. And with the sales money, I pay for my travel, food, rooms to stay. And this I do every year. For about 6 months in a year, I travel. And in the process, I speak to almost about 60 to 70 colleges. And
after 6 months of travel, then I come back to Charla. Dice que viajó a India en escuelas, universidades y otros lugares a dar charlas, a leer la poesía, a leer poesía. Dice que siempre llevaba 200 copias con él y era con el dinero de esas copias con las que podía costearse los gastos de comida, de alojamiento, y esto era cada día durante 6 meses. Una vez transcurridos los 6 meses, volvía a Dharamsala. Podía llegar a visitar pues, entre 60 y 70 universidades. I live a very old lifestyle, that of the wandering minstrel, the traveling poet, reading poetry, telling stories, selling the book, making money out of that, paying for my personal expenses, and also for my Tibet work. I have simplified my life. Unlike many of you, I live very minimal, simplified life, and also because I have kept myself away from making all my own private family. So that has saved me a lot. I live in 2 pairs of clothes, wear them in turns. So that's really a simple life. So therefore, I do not need salary to run anything, just that sales of book. So this book has fed me for 16 years. Dice que vivió un estilo de vida viejo, leyendo, explicando historias, pagándose con ello los gastos personales y hablando de Tíbet. Dice que siempre ha llevado un estilo de vida mínimo, ¿de acuerdo? En lo que prescindir de formar una familia es algo que pues, le ha ayudado, porque si no, no podría haber llevado este estilo de vida. Dice que no ha tenido salario, simplemente pues, con este dinero se ha ido costeando pues, todos sus gastos. Dice que, bueno, que durante 16 años ha vivido este estilo de vida. So anyway, so this is about my writing. Today, writing is my voice, writing is my politics, writing is my expression, and poetry is me. I live the life of poetry. Dice que escribir es su voz, es su política, es su expresión y él mismo. Él vive una vida de poesía. But in the Tibetan community, I'm known more for my political activism. I've done crazy things. I've climbed buildings and protested. I've gone into Tibet and got beaten up by Chinese and jailed in Lhasa. I've been jailed 16 times. So if you hear these, you cannot imagine all the soft talking and poetry that I've done really crazy things as an activist. But I think my political activism is an extension of my poetry. Dice que, bueno, que él entiende su vida de poeta, su vida de activismo como una extensión de su vida de poeta. Dice que de cara en su faceta de activista, dice que ha llegado a escalar edificios, cruzó los Himalayas y para llegar a Lhasa fue encarcelado allí y dice que ha estado 16 veces encarcelado. Entonces, bueno, soft talking poetry. Yeah, that's okay. So in conclusion, I want to say, at the moment, the Tibetan freedom struggle is going on. We've been in this struggle for 70 years. His Holiness the Dalai Lama is our spiritual political leader. We have Tibetan government in exile from Dharamshala, Tibetans inside and outside. We are all united for one cause, to fight for the freedom of Tibet. But at the moment, the Western countries are taking advantage of the Chinese dictatorship. And because all of you live here, you are directly benefiting from China's trade because you get all these things very cheap.
And China has sourced making these products cheap by taking mines, lithium, gold, copper from our country, Tibet, and because of which our people are dying. Our religion and culture and language are targeted by China. So it's important that the Western countries realize what you're doing, at whose cost you are buying cheap made in China products, and how your country are benefiting at the cost of our people's suffering. Sí. Dice que, bueno, en conclusión, el problema de Tibet, el conflicto de Tibet, la pelea de Tibet lleva 70 años. Dice que bueno, existe el Dalai Lama como líder político, que el CTA también está en ello, y por supuesto todos los tibetanos de dentro y de fuera de Tibet, luchando todos ellos juntos por la libertad de Tibet. Entonces aquí habla de los países occidentales, de su relación con China y de cómo nos estamos beneficiando de la situación y perpetuándola, ¿no? Porque todos estos precios bajos, todos estos productos que compramos a precios bajos, porque el litio que extraen de las minas de Tíbet que utilizamos para las baterías de los coches, y todo esto se está extrayendo, nos estamos beneficiando de esto a costa de los derechos, de la lengua y de la cultura de todo esto pueblo oprimido. In conclusion, I want to thank all of you who have come here. Although the politics between governments will continue, but you as individuals, you have solidarity and sympathy with the Tibet issue. So therefore you are here today. I want to thank you. I wish there are more people also. But then politics is really tricky. How much ever this country and all the Western countries are benefiting from Tibet, they themselves do not know. And media does not say the real story. So therefore, Tibetan story must come out, must be read and published and shared. So therefore, if the poet is the agent of change, if poetry has power to change, you have responsibility to share this with other people. This is a message of love and compassion for Tibet and for yourself also. Bueno, dice que estas políticas continuarán, no es algo que vaya a terminar pronto. Dice que aparte de todas esas políticas, a nosotros a nivel personal, que estamos aquí mostrando nuestra solidaridad, a todos nosotros nos lo agradece, que le gustaría que hubiera más gente, pero que mucha gente desconoce lo que está sucediendo, la situación que está sucediendo, porque los medios no están hablando de ello. Entonces aquí habla de la poesía, de su capacidad como agente de cambio y de vuestra responsabilidad también para dar a conocer lo que está sucediendo a través de la poesía. I want to thank my translator, ECR, who I do not know personally, but has taken so much of effort in translating my writings into Spanish, and now the book is out. And this, for me, is true act of compassion, that you see so much of value in this writing and you've translated. And ECR didn't charge any money. She did it all as an act of contribution to the Tibet issue. And my friend Alex has published this. He spent his own money to publish this. We got this printed from India and sent it across to here. So although the printing was cheap, sending over by post to here was expensive. And he, supported in this way. And today we are launching the book here in Casa del Tíbet. And I want to thank Tibetan Member of Parliament, Thubten Wangchen for hosting this event today. And I want to thank all of you for coming here. Thank you. Quiero agradecer a Díaz por la traducción, por la maravillosa traducción, por su esfuerzo, su trabajo. Él lo ve como un acto de compasión, tiene mucho valor porque no cobró
y por eso fue una contribución a la causa. Agradece también la impresión y todo lo que conllevó, e incluso el tema de los gastos de envío, etcétera, etcétera, que le chocó bastante, ¿no? El tema de las aduanas aquí en España. Agradece, por supuesto, a miembros del Parlamento y Thubten Wangchen y a la Casa del Tíbet en general por todo esto, y a vosotros también por estar aquí hoy. Ahora Nacho Barrao saldrá aquí para leer el poema en castellano. Muchas gracias. So our friend Nachos, who's Spanish poet and writer here, will help me read this in Spanish while I read in English. The poem I'm going to read is called Horizon, and it's about journey, and it's also about markings in life as you travel and things change in your life. So the poem is called Horizon. It says, from home you have reached the horizon here, from here to another, here you go. From there to the next to the next, horizon to horizon, every step is a horizon. Count the steps and keep the number, pick the white pebbles and funny strange leaves. Mark the curves and cliffs around, for you may need to come home again. Horizonte. Desde aquí diviso tu horizonte. Desde aquí es como estar allí. Desde aquí estás tan próximo que puedo confundir cada paso del horizonte. Cuenta los pasos y recuerda el número. Recoge los blancos guijarros y las graciosas y extrañas hojas. Marca las curvas y los acantilados de alrededor, ya que puedes necesitar volver a casa otra vez. This is a short one. This was written in Bombay as a proposal, because I didn't have a place to stay. I was asking proposal to say, can I stay in your house? It's a very short poem. It says, pull your ceiling halfway down and you can create a mezzanine for me. Your walls open into cupboards. Is there an empty shelf for me? Let me grow in your garden with your roses and prickly pears. I'll sleep under your bed and watch TV in the mirror. Do you have an ear on your balcony? I am singing from your window. Open your door. Let me in. I am resting at your doorstep. Call me when you are awake. Una proposición. Baja tu altura a medio camino y un entresuelo puedes crear para mí. Tus paredes abiertas en alacenas, alguna leja vacía para mí. Déjame cultivar tu jardín de rosas e higos chumbos. Dormiré debajo de tu cama. Miraré la televisión en el espejo. ¿Oyes desde tu balcón? Estoy cantando desde tu ventana. Abre la puerta. Déjame entrar. Estoy descansando en el umbral. Llámame cuando despiertes. The book in Spanish is formally launched. There are copies outside for sale, and buying copies is the best way to support Tibet, my work as an activist and also as a writer. Books are best gifts to boyfriends and girlfriends. And your parents would love it, and when they find new stories, new ways of telling the stories. So please buy and sell it, and especially among the Tibetans,
very good gifts to your other Spanish teachers and friends and family and neighbors. Thank you everybody, and thank you Nachos. Sí, os decía por si no lo habéis dicho, no lo habéis oído, que muchas gracias por asistir, y también os invita a comprar alguna copia de KORA, sobre todo los tibetanos, que muchos ya lo hicieron, para regalar a sus amigos locales, la gente de aquí, a sus profesores, amigos y tal, pero a todos para también poder transmitir el mensaje